Realmente, den un aplauso a Cristo. Dios ha sido bueno. Queríamos estar aquí. No me voy a defender todavía. Vamos a cantar ya mismo también. Hay muchas cosas que uno quiere decir cuando está sentado. Después tiene que limitarse porque no quiere tampoco aburrirlo. Y yo también quiero brincar. En el brinca. No, tampoco así. Pero sí, yo también quería llorar cuando vi el video, porque aunque yo no estuve en todo ese proceso, en las imágenes se ve cómo de la nada Dios puede hacer algo cuando la gente trabaja. Y me gozaba y me tocaba mucho porque nosotros estamos en la iglesia todavía dando vueltas en el desierto. Y algún día vamos a ver un terreno y después lo vamos a hacer canto y vamos a levantar algo. Y realmente es ver que ya se dio aquí, nos da una inspiración de que pronto allá vamos a poder ver lo mismo. Amén. Como decía Fran, yo hubiéramos querido llegar ayer, un poquito antes, para que pudiera dar el testimonio extenso de cómo Dios fue moviendo cada pieza en su lugar y luego traernos. Pero nada, vamos a hacer las cosas protocolares. Saludos de parte de mi esposa, de mis hijos que se quedaron allá, de la iglesia Forgiven a la que juntos pastoreamos y nosotros vinimos como un viaje misionero normal. Así que yo le voy a pedir a Obed que pase por aquí para que dé unas palabras de saludos. Por lo menos Dios te bendiga de ahí. No, quería ponerlo nervioso porque imagínate, ¿para qué vino si no me hablan? Tiene que de esto. Tiene que aprovechar. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esa alabanza después de ese testimonio para luego pasar rapidito al mensaje que dice, ¿qué sería de mí? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué sería de su vida si Dios no hubiera llegado. Si Dios no hubiera llegado a tu vida, ¿dónde tú estarías? Yo sé, hermano, que no sería nadie. O sea, Fran llegó en el 1994 y yo me reconcilié con el Señor en el 1998. O sea, Dios tenía cada pieza en su lugar. Yo crecí en una iglesia bien pequeña, cerca de la iglesia central. Sí iba a veces a la iglesia central porque mi tía iba allí y en la iglesia donde yo estaba no habían tantos jóvenes de mi edad ni tantos niños. Y cuando habían campamentos de niños, yo iba a los campamentos de niños de la iglesia central. Y entonces yo sí conocí a los muchachos de la tropa de aventureros extremos, que en ese momento eran Royal Rangers, porque éramos Asamblea de Dios. Y yo llegué para un culto de juveniles, pero en vez de meterme en el culto de juveniles, yo dije, yo no quiero ir a la iglesia. Yo estaba rebelde. Yo había crecido desde bebé, sentado en la falda, viendo cómo mi abuela cogía la escuela bíblica y yo me hacía el dormido o el enfermo para que no me llevaran a la clase, hermano. Ese era yo, esa no era la parte caminada, esa era la parte, yo estaba en la iglesia, también. Pero lo que quiero que usted entienda es que cuando volví a la iglesia, todo lo que tengo ahora lo tengo porque volví en el 1998. O sea, yo no tendría nada. Y cuando se cantaba la alabanza que decía, ¿a dónde iré? Yo no tengo a dónde ir, hermano. Yo no tengo otras opciones como las tiene la gente que se pueden apartar, pueden olvidarse de Dios. Yo no puedo hacerlo porque las veces que he estado frustrado y he analizado, dije, tengo tanta ganancia que sería una persona malvada dejar todo. Así que cante conmigo esta alabanza, ¿qué sería de mí? Adoremos a Dios y dele una alabanza y dele su gratitud. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Gracias a Dios. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, te alabamos. Dale gracias a Dios. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Yo te voy a invitar, ve a la Biblia, a Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Sabe? Yo se supone que no estuviera aquí hoy. Nosotros tenemos culto de niños allá, a eso de las 2 de la tarde de allá. Esto de los cambios de horario en un mismo estado, esto es complicado, hermano. Porque yo salí a las 10 de la noche tarde de allá y cuando llegué aquí, llegué a las 10 de la noche, no sé. O sea, el tiempo se detuvo por nosotros, usted sabe. Y entonces, como para los que ya me conocen, yo siempre hablo vanidosamente de mi persona, de que yo soy bello, que yo soy hermoso, de que yo soy ese hombre que aparece en la Biblia, dice, lo hizo poco semejante a los ángeles. Eso lo escribieron en los salmos hablando de mí, hermano. ¿Entiendes? Dedicaron una porción de las escrituras solamente para hablar de mí. Entonces yo decía, wow, man, se detuvo el tiempo solamente porque voy para allá. Cuestión de que yo no envejezca. O sea, cuando yo viré es como si no hubiera pasado nada. ¿Entiendes? Entonces dije, wow, si me ponía la camisa de Flash para predicar era como si fuera real. Y realmente, hermano, le digo que no debería estar aquí porque cuando Raquel preguntó, ella lo preguntó como bien tímidamente. Mira, ¿crees que puedan venir? Pero si estamos hablando de otra cosa, porque estábamos escribiendo, yo estoy escribiendo, Raquel, ¿cómo estás? Y yo iba de camino y de momento viene esa pregunta y yo decía, wow, es que Dios sabe que en mi corazón, hermano, a mí es difícil decir que no. ¿Usted sabe por qué? Porque los días nuestros en este planeta están contados, pero usted no sabe cuál es el conteo. En la iglesia donde crecimos había un hermano que se llamaba Julio, que ya partió con el Señor y ese hombre se llevó la lista. Él decía, yo tengo la lista, el orden en el que se va. Y ellos tenían como un grupo de viejitos donde ellos decían que él era el presidente del registro en el orden en el que se iban a ir cada uno con Cristo. La cosa es que él se fue y los otros días yo estaba visitando a Julio Santo, que fue el hombre responsable que yo llegara a la iglesia porque él fue el que guió la guagua. Cada posición en la iglesia, cada cosa que usted hace es importante, iglesia. Entonces, este hombre tiene un lugar en mi corazón porque si él no se hubiera quitado la chaqueta, porque él era diácono en la iglesia y él era el diácono que le tocaba estar en el altar y él puso la chaqueta,
pero también guió la guagua. Una iglesia grandísima, pero él le tocó tener que guiar la guagua y tuvo el privilegio de buscarme a mí y llevarme a la iglesia nuevamente. Si Julio Santo hubiera dicho, no, yo no voy a guiar la guagua, viendo que está en el altar. Usted sabe que a veces la gente se pone con esas cosas. Y entonces si él hubiera decidido no hacerlo y nadie lo hacía, yo no llegaba. Y yo no quería llegar a la iglesia, acuérdense, hermano. Mi testimonio es que a mí me obligaron a volver a los caminos del Señor. Dios usó a mi mamá simplemente dijo, no, porque tu tía dijo que ahora hay un grupo de juveniles para que te vienen a buscar, vístete. Así, hermano. Me tuve que vestir. Yo estaba, cuando yo he contendido con Dios y discutido con Él cosas serias, donde le pregunto por qué esto, por qué aquello, y a veces le digo bien malcriado, pues yo lo que estaba era viendo televisión. Porque literal, yo estaba viendo televisión cuando me hicieron vestirme para llegar a la iglesia. Y si no me hubieran obligado a montarme en la guagua y no hubiera llegado, hermano, no estaría aquí hablando con usted. No tuviera una esposa hermosa, no tuviera un hijo medio bonito, uno bello y precioso y una princesa en casa. Hermano, usted tiene que entender que hay cosas en este mundo que ya fueron planificadas, pero somos nosotros los que a veces no entramos en la escena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Raquel hace esa pregunta, curiosamente veo los pasajes y yo digo, ay, no es tan difícil llegar. Yo puedo salir del trabajo. Realmente no quería ir a trabajar, pero sí fui a trabajar. Puedo salir del trabajo, me da tiempo a llegar y me da tiempo a llegar para atrás el lunes y ir a trabajar, ¿sabes? Para no perder tanto dinero. Y hermano, pero no se preocupe, no se ponga inquieto, no voy a ir a trabajar mañana, realmente no. Pero realmente yo vi y después le pregunto, oye, Frank, ¿tú pensabas ir para allá? Y cuando él me dijo, estoy pensando sí. Y yo dije, wow, pues, ese es el problema. Entonces le digo, oye, Raquel, pero, ¿y ustedes tienen un tema? Y me dijo, portadores de buenas noticias. Y hermano, yo estaba castigado. Yo llevo 23 años en mi trabajo. Llevo tanto tiempo trabajando que yo sé cómo es el trabajo. Si usted quiere que el tiempo pase rápido y hacer dinero, tiene que moverse. Pero estaba confinado a una silla porque me volví a caer. Y al tener ese accidente y ponerme light duty, yo estaba en una silla saludando a los clientes que van todos los días, porque yo trabajo en un sitio que no quiero mencionar. Sí trabajo para Walmart, pero en el área que no me gusta. Y entonces allí tengo que trabajar, pero la gente va constantemente y es una tienda como de pueblo, porque es lo único que hay, el único Walmart cerca a kilómetros. Entonces todo el mundo ya conoce a uno y todo el mundo te pregunta por tus hijos, te pregunta por tu familia. Lo mismo que vivía yo en Puerto Rico, que estuve 16 años en la misma tienda. Lo vivo aquí, pero tenía que estar sentado en una silla haciendo nada. Y el tiempo se volvía, tú sabes, largo. Y ahí salió este mensaje. Y entonces pues le dije, wow, man, pero pues, si ya me diste el mensaje, ¿cómo yo voy a decir que no voy a ir? ¿Cómo yo no voy a hacer lo que tengo que hacer? Porque yo no sé cuánto tiempo me queda. Yo sé que va a ser más de 80 años y tengo 43, cumplo ya mismo. By the way, me veo más joven que el mismo Jaime, y Jaime tiene menos años que yo. Y cuando lo descubrimos ayer, comenzamos a llamar a nuestra hermana. Vamos a tener que llamar a una de nuestras hermanas en la iglesia que vende Mary Kay para enviarle un par de productos. Porque, wow, Jaime, nos asombraste. Pero hermano, lo que le quiero decir es, yo no se supone que estuviera aquí, por muchas razones, el bastón y otras cosas. Ellos diagnosticaron esclerosis en mi cuerpo, una cosa que para mí, yo digo que son los médicos, aunque a veces se siente, y adicional a eso, el sobrepeso que tenía antes, aunque todavía tengo un poquito, llevo 100 libras menos, hizo que ahora tenga neuropatía por los golpes que ha recibido mi espalda con tanta caída y tanta cosa. Entonces, tristemente, cuando fui al doctor, él me decía, la espalda se ve mejor que la última vez. Y yo decía, es que yo no me siento así. Y entonces cada vez que voy a un médico me dice, sí, no tienes nada. Y yo, pero es que yo no me siento así. La cosa es que aún así hay una cosa que no deje de pensar. Un día estaba el pastor hablando acerca de mi persona, pero esta vez estaba hablando cosas buenas. Y él decía, hay algo que tiene que moverlo, hermano, y es real. El Espíritu Santo tiene que estar en uno para que uno siga moviéndose.
aún con el dolor, aún con lo que uno dice, no puedo, no quiero. Si usted supiera, y no le puedo contar porque no tengo tiempo para eso, y vinimos a predicar la palabra, además de testificar todas las cosas que pasaron esta semana para que uno dijera, mira, Raquel, yo no voy para ningún lado. ¿Sabe? Que vaya Fran solo, yo no voy para ningún lado. ¿Por qué, hermano? Porque a veces tiene que pasar que sea probado qué realmente hay en tu corazón. Dice, 40 años te llevé por el desierto solamente para saber lo que había en el corazón. 40 años, hermano. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, el pueblo bendecido hasta el día de hoy. Imagínese usted. Usted se cree el nene lindo de la película, pero si esa gente, escogido por él, amado por él, al que Dios todo hacía por ellos, lo tuvo 40 años en el desierto. No sé qué es, hermano, por un ratito de prueba que usted está viviendo, por un poquito de dolor que usted tenga, por aquello que le dijo el médico, por aquello que le dijo el banco. Tenemos que dejar de llorar tanto y darnos cuenta que nosotros somos algo más importante. La gente a veces se ríe cuando yo hablo de la importancia de mi vida, porque, hermano, yo sí me creo la película. Yo me la creo porque yo no puedo venir a este mundo, tragarme todo el oxígeno que me he tragado hasta ahora y no hacer nada que haga la diferencia en la vida, en el mundo, en el tiempo. Usted se supone que usted vino a marcar una diferencia y usted dice, pero ¿cómo? No como hizo Mahatma Gandhi, no como a lo mejor un presidente, a lo mejor en el área donde usted esté, en la familia donde usted está, es la única persona que va a lograr que nazca alguien en el futuro que va a cambiar parte del mundo. Pero usted quiere cambiarlo usted, pero ese no es el plan de Dios. Mi abuelo llegó a los caminos del Señor y quiero que entienda esto. Yo analizaba esta parte de mi vida. Me recuerdo de mi abuelo, un hombre que iba a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, un hombre que vestía bien, que se veía bien. Por eso. Y el día que le dijeron que la lotería era mala, sacó el billete de lotería que tenía en la Biblia y lo rompió, hermano. Entendió la palabra de una. Esas son las cosas que yo me acuerdo de mi abuelo. ¿Qué pasa? Él siempre estaba en la iglesia. Él siempre estaba en el balcón con la Biblia en la falda. Entonces, cuando usted ve y crece con un hombre como ese, aunque mi papá estaba apartado, el eslabón que fue mi papá en la cadena de nuestra familia, que se rompió solamente porque mi abuelo sí se mantuvo, hizo que ese eslabón no se rompiera, sino que hubiera una soldadura, que la parte que viene siendo mi papá, que todavía sigue apartado y no quiere volver al Señor, aunque él me dice que desde su cama él siempre está orando por nosotros y siempre de esto, y yo se lo creo, hermano, porque hay temor de Dios en su vida. Mi mamá no le sirve al Señor. Esa es la contrariedad de la obligación de ella a que yo fuera a la iglesia, aún ella no siendo cristiana, porque ella fue criada católicamente. Entonces lo que quiero que usted se dé cuenta, iglesia, es que a veces nosotros somos la continuación. O sea, mi abuelo le sirve al Señor, mi papá se apartó, se rompió la cadena. Pero entonces Dios de alguna manera unió lo que vi en mi abuelo para que esa cadena se mantuviera. Hay una soldadura ahí, porque entonces mis hijos ahora son el eslabón número 4 que le sirve al Señor. Usted tiene que darse cuenta de eso. Porque, hermano, nosotros no somos cualquier cosa. Portadores de buenas noticias. Y entonces la palabra que yo decía es portadores. Portadores. Mire la definición que hay aquí. Vamos a la palabra. Dice, persona o animal que lleva en su cuerpo el gen o una enfermedad contagiosa. Ahora dice, otra parte de la definición, que lleva o trae algo de una parte a otra. Eso es un portador. Entonces nosotros, el lema de ustedes de todo el año es portadores de buenas noticias. Durante 2 años ustedes han hecho eso. Ahora, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20, que todos lo conocen. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Nosotros como portadores, lo que portamos es a Dios. El Espíritu Santo de Él dice que nosotros somos
templo de su Espíritu Santo. Unos templos son como yo, grandes y bonitos. Otros templos son más pequeños y bonitos. Otros templos pues están medio ñángara. Pero todos somos templos de Él. Cuando nosotros le servimos a Dios y portamos a Dios en nosotros, se supone que nosotros contagiemos a todo el que esté alrededor nuestro. Entonces, ese es lo que yo veía cuando yo estaba sentado ahí en la puerta. Yo me reía porque yo decía, no puede ser. Y yo seguía buscando definición y diciéndole buenos días a los clientes, adiós a los clientes. Y seguía, y de momento seguían llegando cuando, hermano, Dios necesita que tú lleves un mensaje, simplemente el mensaje fluye. Entonces no llegaban de llegar versículos, yo tenía que seguir anotándolo porque en la mente mía, debido a la supuesta esclerosis que tengo, hermano, realmente la mente ya no la tengo igual. O sea, hay muchas cosas que se me olvidan, hay muchas cosas que recuerdo, pero a veces cuando trato de acordarme de algo se me hace difícil. Y yo seguía anotando y anotando y anotando. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice la palabra adicional. Mateo 16, 24, anote. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire lo que le dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mira, hermano, yo no sé cuál es tu cruz. Pero usted y yo somos portadores de buenas noticias. Pero somos portadores, y no solamente portadores, sino que somos una cosa diferente. Yo sí quería que usted escuchara el testimonio de Fran, porque era como la introducción para que usted entendiera que no importa en la situación en que hayamos estado en el pasado, el presente es una cosa nueva. Porque ya no vive él, ya no vivo yo, ya no vive usted, ahora vive Dios a través de usted. ¿Entiende? Ya usted no es lo mismo. Por eso a usted, y también hay que aclarar, el trato de Dios es individual. Porque cada uno de nosotros tenemos algo diferente. Cada uno de nosotros aportamos algo a este mundo. Porque, hermano, si Dios nos hubiera traído para hacer lo mismo, pues no se puede. ¿Entiende? Por eso el cuerpo de nosotros tiene tantas moléculas, tantas funciones, tiene tantos miembros. Así mismo en la iglesia, y así te lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados de una forma. Yo, hermano, por más serio que trato de predicar el evangelio, no me sale, hermano. De vez en cuando tengo la habilidad de que se me ocurra algo curioso hasta en el peor momento del mundo. Y mi esposa ya me conoce, así que ella no se avergüenza de mí, pero ¿quién se va a avergonzar de algo como esto? Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo, hermano. Es increíble que yo puedo estar en un funeral y tengo que hablar algo serio y pensé algo bien serio y de momento, hermano, tuve que decir algo gracioso. Porque eso es lo que Dios puso en mí. Que en todas las cosas malas yo puedo ver algo bueno. En todos los desastres yo puedo ver algo, ¿me entiendes? Yo soy un soñador como José. Ese hombre veía cosas que la gente no veía. El tipo era el jefe de la cárcel porque veía cómo se podían hacer bien las cosas en la cárcel. En la cárcel. Sabrá Dios si el hombre, cuando lo tiraron en la cisterna, el ratito que estuvo en la cisterna, la decoró, la arregló. Usted no sabe, eso no lo está registrado ahí, pero hermano, él era el único que estaba ahí, era el jefe en la cisterna. ¿Entiende? Entonces, él siempre estaba dando instrucciones y haciendo eso. A mí me pasa eso mucho en el trabajo y en donde he trabajado, que siempre termino dando instrucciones, aunque no quiera. Entonces la gente viene y me pregunta como si yo fuera el que voy a dar la instrucción o de esto. Y yo, pues, hermano, a veces me quedo callado, pero a veces las doy. Olvídese. ¿Por qué? Porque, hermano, lo peor que hay es usted poder hacer lo bueno y hacer lo malo porque le va a contar como pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, si tú quieres seguirme y tú quieres seguir mis pasos, lo primero que tienes que hacer es negarte. Entonces, cuando somos portadores o embajadores, estamos negándonos como Él se negó. Recuerde, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Esto lo escribe Pablo en Filipenses, diciéndole a la iglesia que haya el mismo sentir que hubo en Él, que aún siendo Dios, no le importó para que usted y yo tuviésemos salvación. Es lo mismo, hermano. A veces usted y yo tenemos que menguar para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Porque, hermano, cuando a uno lo humillan, cuando uno lo pisotean, uno quisiera defenderse.
Y yo me molesto. ¿Sabes por qué? Porque con este cuerpo tan grande y que te cojan de bobo y hacerte el bobo, no es fácil. No es fácil. Y más porque, hermano, yo sé de dónde yo vengo. Si usted no se conoce, ore. Ore, porque si usted no se conoce, usted tiene un problema. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi mamá, y yo sé lo que yo aprendí de ellos. No lo heredé por heredarlo, simplemente es como que uno crece y en el ambiente en el que uno crece, todas esas cosas se pegan, hermano. Lo que pasa es que usted tiene que saber hasta dónde usted va a llegar para que no pase a otra generación. ¿Entiende? Porque un día a ese jovencito que ustedes ven ahora bien bonito, camisa manga larga, bien vestido, que no se atrevía a decir unas palabras aquí y antes hablaba como loco, cuando era más chiquito, él, un día yo le estoy llamando la atención, estamos sentados en su cama, una super cama, un super cuarto, muchos juguetes, siempre ha tenido instrumentos buenos, y le estoy llamando la atención y él me decía, abuelo hacía eso mismo contigo, y yo me molesté literal y le dije, ¿tú quieres que yo te hable como me hablaba como me hablaba mi papá? Y él, no, papi, está bien. Después no me llevó la contraria porque mi papá me hablaba bien con la correa, ¿me entiendes? Pero a él tuve que usar otro método, tú sabes, para que no siguiera la correa pasando de generación en generación, que hermano, a veces nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos y usar la correa. Y Dios también tiene el derecho de usar la correa con nosotros. Porque nosotros a veces hacemos lo que nos da la gana y se nos olvida que nosotros lo que somos representantes de Él. El punto que estamos hablando aquí, que es el número 1, es que ya no somos lo mismo, que somos una cosa nueva y que somos embajadores. Porque un portador, alguien que lleva un gen, puede llevar un gen negativo, como cuando estábamos, cada vez que se habla del 2020, lo que se acuerda de la gente del COVID. Y todo el mundo lo portaba. Uno lo portaban activo, otro inactivo. Usted sabe, revolú. Había que lavarse las manos. No podía toser así, no podía toser a nada, hay que dar puñito, todas esas cosas, codos, todas esas revolú. Pero hermano, la gente portaba una enfermedad. Y era bien triste que usted le decían, no tengas contacto. Y que usted tuviera contacto con alguien y resulta que esa persona se enfermaba después que habló con usted. Y que la gente iba a decir, fue fulano que fue y lo visitó. Y entonces después si se muere, era culpa suya. Hermano, si se iba a morir, se iba a morir. No había quien lo salvara si Dios ya había dicho fecha de vencimiento 2020 tal fecha. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que orar, hablar con Él y decirnos, Señor, ayúdame a entender que la fecha de expiración tú la pusiste y que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Así que lo que me queda por vivir, déjame vivirlo bien. Y déjame ser realmente el que lleve algo bueno al mundo. Esa medicina que todo el mundo está buscando. Cuando usted llegue a los sitios, la atmósfera cambie. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque hay un Espíritu Santo, hermano, y los espíritus que hay en los demás no es igual. Yo le explicaba siempre esto a la iglesia en Las Acerolas porque me pasaba demasiado. A veces yo tenía gente que yo le caía mal de la primera. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo va a ser que a alguien le cayera mal a usted? ¡Wow! Sí, hermano. Aunque usted no lo pueda creer. ¿Sabe por qué? Porque simplemente el espíritu que opera en ellos no es el mismo que opera en usted y que no es el mismo que opera en mí. Entonces usted llega con felicidad y alegría y la gente eso le puede aborrecer porque son unos aborrecidos, son unos amargados y usted no puede cambiar eso. Pero usted puede hacer la diferencia siendo diferente y al amargado darle felicidad. Santo. Y no amargarlo más. Yo estaba trabajando ayer, y voy a traer este testimonio rápido porque yo estaba trabajando ayer y son 2 cajas registradoras y hay una empleada que usa siempre la misma caja registradora. Esta señora de una, no me acuerdo de dónde, parece hindú, pero no es hindú. Es de esa misma, de la Guyana. Entonces ella es maniática. Ella pone los dólares de una misma forma en la registradora. Y ella usa precisamente la registradora que yo siempre he usado y yo la uso porque al lado hay una máquina que yo tengo que usar. Y como yo estoy sentado, yo uso la máquina más rápido, ¿me entiendes? Yo puedo atender 2 clientes a la vez y no tengo miedo. A ellos les da miedo que vayan a cometer un error. Usted sabe lo que pasa cuando usted comete un error en Walmart.
Nada. Simplemente lo arregla, pide disculpas y sigue trabajando porque no lo van a votar porque necesitan que usted trabaje. Pero, ¿qué sucede? Yo estaba trabajando en la registradora, pero como yo sabía que yo me iba a ir, yo no le dañaba los pesos para que la señora no se pusiera histérica, porque ya estaba en la de al lado y yo sabía, cuando yo abrí la registradora, la que yo vi, todos los pesitos para el mismo lado, mirando todas las caras, hablándose los presidentes a ellos, decía, déjame no ser malo, porque a veces uno dice, cada vez que me den los billetes los voy a meter mal, para que después esta se ponga a recogerlos, para que deje las manías. Hermano, ella es maniática, pero usted y yo también. Entonces, así como usted hace cosas maniáticamente, sabiendo, y vuelve loco a su pareja en su casa, así pasa en el trabajo, así pasa en la escuela. Oiga, seamos diferentes porque somos portadores, somos embajadores, somos algo distinto. Dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Ese es el ministerio suyo. Ese es el ministerio nuestro. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que era antes ya no lo soy. Oiga, hermano, es el mismo mensaje. Usted es alguien nuevo. Usted es alguien diferente. Yo no era el mismo que era, como Fran dice, carnal. Yo de esto, porque es que Fran a veces lo dice y lo acentúa tan exagerado. Pero hermano, aún en la carnalidad, yo estaba allí repartiendo tratados. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta hora. No mires tus defectos. Tú estás en mis manos. Yo estoy trabajando en ti. Yo te estoy transformando, pero ya tú, desde que me aceptaste como único y exclusivo Salvador y portas mi Espíritu Santo, ahora tú eres un embajador mío. Dice en Filipenses, después te lo busca, 3:20, que nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de portadores y hablamos de que vamos a llevar buenas noticias, usted no las está llevando por la iglesia Shalom. Usted las está llevando por el reino de los cielos. Amén, aleluya. Usted representa la iglesia general de Cristo, la que viene Él a rescatar. Él no viene a buscar iglesia, a buscar esta primero, aquella después. No. Cuando Él venga, viene por toda la iglesia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ya nosotros no somos lo que éramos antes y darnos cuenta que ahora somos algo diferente. Que usted es totalmente distinto. Yo, entre las cosas que le he tenido que enseñar a mi hijo es, hijo mío, vístete de acuerdo a dónde vas. ¿Me entiendes? Porque los jóvenes hoy en día se visten igual para todos lados. Entonces tú no sabes para dónde van. Porque se visten en la misma ropa. La misma, ¿cómo es? El mismo jury. Yo para molestarlo, a veces me pongo el jury y le digo, es para ver qué es lo que tú piensas ahí adentro. Y entonces, usted y yo tenemos que darnos cuenta. Cada vez que usted va para un sitio, usted se va de una manera distinta. Entonces, cuando usted entra a los sitios, usted llega y usted tiene que ser la luz que ilumine. Dios le bendiga. Y si no, dice Dios le bendiga, diga buenos días. Porque así era que nos criaban. Usted no se acuerda que le dan un cantazo, diga buenos días. Usted no llegaba a decir, pídale la bendición a su abuelo. Así era. ¿Entiende? Y esas cosas se han perdido. ¿Por qué, hermano? Porque no nos damos cuenta. Nosotros ya no somos lo mismo. Usted y no somos igual. Usted ya no es el mismo que era antes. Usted ahora representa al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces a la gente le va a molestar cuando lo vea porque dice, pero ¿y este quién se cree? Y no es que usted sea creído, ¿me entiende? No es que usted sea orgulloso. Pero cuando usted camine normal, pero sabiendo que la gente lo está mirando, ir a pecar. Así es la gente, hermano. Lo están velando porque dicen, este va a fallar ya mismo y yo me voy a dar cuenta a ver si es cristiano. Porque todo el mundo lo paga como, ¿y eso qué es cristiano? Pues hermano, sí, somos cristianos y fallamos, cometemos errores. Pero mientras usted esté consciente, yo soy el que representa el reino de los cielos. El Espíritu Santo habita en mí. Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me quiere usar. Cuando usted se da cuenta de esas cosas, iglesia, usted va a cometer menos errores. Yo, hermano, a veces
Tengo que lidiar con muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo toda la vida que he trabajado, al estar en posiciones de autoridad, la gente por alguna razón, no sé qué le pasa, que van a donde yo estoy y empiezan a hablarme. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo trabajo en el bakery, yo horneando pan y dando consejería, la gente se sentaba en las pailas de los aceites, lo que yo iba poniendo los panes. Ah, Anthony, porque lo que pasa es esto. Y entonces empezaban ahí. Entonces usted tiene que ser inteligente. Usted no puede echar más leña en los fuegos, hermano. Es lo que le dije. Yo no ponía los billetes del otro lado para que la señora no le diera un yoco cuando de esto, porque yo no le puedo echar más gasolina a algo que ya se prendió y no lo prendí yo. Eso nació así. ¿Entiende? Entonces ahí es que usted tiene que ser un embajador. ¿Por qué? Porque cuando yo me puse a buscar qué es un embajador y todas las responsabilidades que tiene, no solamente están para mantener la paz en el territorio que les tocó. O sea, el territorio de usted es este sitio aquí. Todo este Penhalden, es que me salió bien. Todo esto es el territorio que a usted le tocó ministrar. Y como estaba explicándonos el guía de turista Jaime, son muchos pueblitos, hermano. Uno de al lado del otro, pues todo eso le toca a ustedes. Ustedes como iglesia representan a Cristo en toda esta zona. Entonces la gente cuando los ve, usted no puede hacer corte de pastelillo con el Cristo vive en el sticker atrás. ¿Me entiende? Usted debe darle paso a la gente y la gente, mira, dice Cristo vive, esos son de la iglesia Shalom. Siempre me dan paso en la luz cuando voy a cruzar. ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros ya no somos lo mismo que éramos antes. Déjame ver cómo es. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, verdaderamente, ya nosotros, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios llega a nuestro encuentro, nosotros empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Yo no sé cómo usted ve la vida, yo sé cómo yo la veo. La empecé a ver de esta forma. Dios me cambió y me salvó, no solamente para que mis hijos tuvieran salvación. Eso es algo sí bonito, pero es algo egoísta de mi parte que solamente mis hijos le sirvan a Dios. Cuando yo puedo ayudar a los hijos de otros. ¿Cómo, hermano? Con el ejemplo. Dios está buscando que usted sea el ejemplo de Cristo en medio de todo el que a usted lo ve. Como Cristo vive en nosotros, habla en Lucas capítulo 4, verso 17 al 19, que cuando Jesús entra al templo para leer las escrituras, mire lo que dice. En el verso 18, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que leyó Jesús, que fue lo que había dicho el profeta. Pero Jesús lo lee porque ese era el trabajo que él iba a hacer. Pero usted sabe lo que pasa, que cuando usted va a Mateo capítulo 28, ¿qué pasó? Jesús antes de irse dijo, me dieron toda la autoridad a mí. Y esa autoridad que me dieron a mí, ahora yo te la voy a dar a ti. Él podía mandar a los ángeles. Acuérdese, estamos hablando de Dios. Estábamos hablando de Jesucristo, de nuestro Redentor. Antes de irse, él podía coger a cualquiera para que hiciera el trabajo. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Él podía hacer que las piedras hablaran, que los animales hablaran, pero no es así. Él decidió que fueras tú y yo. Ir por todo el mundo y ¿qué? Predica el evangelio. Hermano, entonces no es predicar todo el evangelio en todas partes. Dios está buscando que usted se dé cuenta que le está pidiendo que predique aquí. Fort Walton, Chelimar, Destin. Para que usted vea, ya yo me aprendí esto aquí. Quiero venir de vacaciones. Y entonces Dios está buscando que usted y yo seamos eso. Portadores de buena noticia, embajadores del reino de los cielos. Que la gente cuando lo vea a usted, vea un hombre de Dios. Cuando llegó el huracán María a Puerto Rico, tuve la oportunidad de volver a mi trabajo. Y ya no era la primera vez que me había pasado esto en el trabajo. Que cuando pasaban las cosas malas, Anthony, ven, vamos a orar. Mientras tanto, todo el mundo te mira raro. ¿Por qué?
todo el mundo te mira raro por lo que le dije, ese choque de espíritu. Yo con mi jefe no tenía malos entendidos porque sí. Era porque cuando tú haces las cosas bien, la gente tiene miedo de que tú los acuses de que están haciendo las cosas mal. Y entonces, esa era la dinámica. Y cuando llegamos allí del huracán María, Anthony, ven, pasa al frente, todo el mundo afuera, no podemos entrar a la tienda, 200 empleados fuera de la tienda. Antes de hacer cualquier cosa, Anthony, ven, vamos a orar. Ahora se acordaron de Dios. Aleluya. Pero gracias a Dios que sabían que yo era cristiano, porque yo ya no era el joven carnal que empezó a trabajar allí. Ahora era supervisor, pero era cristiano, era creyente, era pastor y la gente lo sabía. Daba testimonio allí, entonces vamos a orar. Dios está buscando que eso pase en tu vida. Que la gente tenga que venir a acudir a ti. Mira, yo necesito ayuda y a lo mejor usted no tiene el consejo o la palabra, pero usted puede dirigir a la gente. Puede llevarlos al camino correcto, al puente seguro, al puerto seguro donde pueden encontrar el consejo o la ayuda, hermano. Pero no se piense ni se menosprecie porque usted es ¿qué? Un portador, un embajador. Mire lo otro. El número 2, no hay excusas. No hay excusas. Yo no he encontrado una excusa para no estar aquí. Y cuando le digo que me dieron malas noticias, mi esposa estaba bien triste. O sea, la mala noticia que me dieron no se la voy a contar. Sí, se la voy a contar. Yo llené el disability y ya me lo negaron la primera vez, pero todo el mundo me dice que te la niegan 3 veces y después te lo dan. Así que, hermano, ya primer strike. Y ella estaba bien triste, hermano, porque ella no sabía cómo decírmelo. Porque yo venía para acá. Entonces me lo tiene que decir el día antes ahí. Porque mira, mi amor, me decía, ¿te vas a sentar a comer? Y yo, pero dime, ¿qué pasó? Entonces yo le empiezo a decir, tú sabes, como somos pastores en la misma iglesia, yo, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Quién pecó? O sea, a ver si había pasado algo. Uno rápido piensa lo peor de otra persona. Hasta que nos sentamos a comer y yo, mordiendo una chuleta o una carne frita, me dijo que había mandado el de esto. Y yo, hermano, literalmente me quedé como si nada, porque ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si el poder es de Dios. Él hace como Él quiere con lo que es de Él. Y usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque usted dice, usted leyó conmigo, lo primero que leímos que ya no vivo yo, Él vive en mí. Entonces, lo que voy a vivir ahora en esta carne, con el bastoncito este y el dolor en los pies, lo tengo que vivir a la máximo. ¿Me entiende? No hay forma de que yo diga, no voy a hacer esto porque Dios no me ha dado esto para poder hacerlo. Porque si usted está esperando la salud para hacer el trabajo, hermano, tristemente no funciona. Si usted está pensando un mejor trabajo para hacer lo que dice que va a hacer, no le va a funcionar. Si usted se propuso estudiar algo y estudiando, entonces cuando yo termine voy a hacer, no, hermano, no, hágalo ya. Póngase a actuar mientras está haciéndolo. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue corriendo, el tiempo no se detiene en lo que usted hace y traza los planes suyos, porque dice que los pensamientos de Dios y los nuestros son del cielo a la tierra. Entonces, cuando usted encuentra esos versículos, usted se da cuenta que usted tiene un plancito, pero el plan de Dios es tan grande que para usted es imposible descifrarlo. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Por qué le pongo esto aquí? Porque no hay excusa. No hay excusa porque usted dice, es que yo era pecador. Pues hermano, yo era pecador, pero Frank era más que yo. Entonces, si seguimos por ahí, a lo mejor Raymond era más pecador, a lo mejor Jaime era más pecador, y a lo mejor si seguimos así, hacemos una tabla de ranking, pero en fin de cuentas la tabla diría pecadores. Entonces, pecado es pecado. No importa que unos pequen más que otros, éramos malos.
Por eso la palabra decía, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió para que simplemente tú se salvaras, sino que Él te salvó sabiendo que tú eras malo, sabiendo que no lo merecíamos. ¿O usted piensa que usted merece todo lo que usted tiene? Yo, hermano, a veces, y es triste decir esta parte de un testimonio, yo me encontraba en un crucero. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es una cosa maravillosa, eso es algo bien bonito. Y yo estaba en un crucero y estaba cansado y tenía tanto dolor, y yo decía, Dios mío, esto es tan brutal y yo aquí amargado. Pero literal, o sea, era como que yo sabía que no me sentía a gusto en el momento, en un lugar donde se supone que es como si estuvieras en Disneyland por primera vez, pero estás amargado. Entonces, hermano, yo aprendí que a veces lo que a uno le satisface más es cuando está haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No estoy hablando solamente de voluntad, sino que te estoy hablando de algo un poquito más complicado. No sé cómo explicarle para que usted me entienda. Hay un propósito por el cual usted vino y respiró por primera vez. Y ese propósito se tiene que cumplir. Y cuando usted está en ese propósito, por eso yo le decía a Raquel, hoy no me duelen tanto los pies. Entonces, tú puedes pensar, oye, ¿serán las medias? ¿Serán las medias? ¿Será que no me puse zapatos para predicar? ¿Será que de esto? ¿Será la crema que me eché? ¿Las pastillas que me tomé? Es Dios, hermano. Porque cuando tú estás haciendo lo que te gusta, y no es que me guste predicar, hermano, porque predicar es una responsabilidad bien grande, porque a mí no me gusta decir disparates y tampoco enseñar cosas que no son, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que prepararse, entonces es como que mucha presión, porque tú dices, tengo tiempo limitado, pero necesito llevar un mensaje que ya tú me diste. Entonces eso para mí es como una carga bien brutal. Pero montarme en un avión e ir a hacer otra cosa y que la gente vea a uno, aún en medio de esta condición que tengo, haciendo lo que tengo que hacer para darle ánimo a otro y no ponga excusa, yo lo hago, hermano. Eso a mí me gusta. Le molesta un poco a mi esposa a veces, pero ella me dice, pero vas a seguir. Alguien me escribía cuando vio la foto del avión, me dijo, otra vez. Y yo le dije, no iba a viajar en todo el año y en 4 meses ya llevo 3 viajes. Así que no sé qué voy a hacer con mi vida, porque no sé lo que pasará en mayo. Pero yo sí sé que lo que venga hay que hacerlo. Entonces yo no sé lo que tú estás esperando, iglesia, para hacer lo que Dios te está diciendo. Haz esto. Camina por aquí. Habla con aquel. Invita al otro. Como decía Raquel, no dejes de repartir los tratados. Nosotros lo único que tenemos en la iglesia para poder evangelizar es algo sencillito. Déjame ver, porque lo tengo aquí. Por poco se lo doy a la del restaurante, pero le iba a quedar lejos. Mire, hermano. Mire, hermano. Esto es. Usted sabe que los ninjas, los famosos ninjas, los que se visten de negro, se enmascaran, los que entran de noche y nadie los ve. Eso es una cosa curiosa, pues no sé si existen o no, pero en las películas son así. Ellos tienen estrellitas. Estas son las estrellitas de nosotros los cristianos. La tarjeta, el tratado. Esto es lo único que hay que hacer. Yo voy a una cita médica, todo el mundo, yo cuido a mi hijo los miércoles, que es mi día libre, y voy a la cita los miércoles y me llevo ese escandaloso, y es como el muchachito que estaba por ahí. Es como el muchachito que vino y le dio la Biblia. Él a mí también me la dio. Yo decía, yo me asusté. Yo dije, wow, tú llegas aquí y si no tienes Biblia, es como que dice, aquí no queremos celulares. Aquí es con la palabra impresa. Yo dije, Dios mío. Bueno, nos traían con corito en la guagua y todo. Entonces yo dije, esta iglesia es pentecostal. Yo, como dice el pastor, tuve miedo. Y entonces, hermano, lo que le quiero decir con esto es que cuando la gente como que se encariña mucho con el nene y le ríe todas las gracias porque yo no le doy una tableta ni un teléfono, el nene está inquieto con sus carritos Hot Wheels. A la que la gente le hace gracia, juega con los Hot Wheels, después yo saco una tarjeta y le doy al nene. Y la tarjeta, ¿quién le dice al niño que no? ¿Quién a un niño con el que estaba jugando los carritos le va a decir, no, yo no quiero eso? A mí puede ser, pero al niño no. Usted tiene que aprovechar cada oportunidad que Dios le pone en el camino. Hay demasiada gente perdiéndose ahora mismo esperando a que usted se decida a ser ese portador de buenas noticias que Dios ya le dijo que es usted. Usted
tiene que darse cuenta de esto. Dios sabe que nosotros somos polvo. Eso lo dice el Salmo. En el libro de los Salmos dice que nosotros somos polvo y Dios lo sabe. Entonces, como Él sabe que nosotros somos polvo, usted sabe lo que dijo entonces Pablo. Tenemos en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces yo por eso a veces me molesta lo difícil que se me hace caminar, pero esa es la cruz que me tocó cargar ahora mismo. ¿Me entiende? Y usted sabe que el pastor Fran predicaba en la iglesia que no podemos quejarnos mucho. Y a mí me llegó el mensaje porque yo no me quejo tanto, pero a veces me quejo. Pero entonces en el trabajo, ¿usted sabe cuánta gente he visto sin pies últimamente? Y yo dije, uy. Y yo decía, Señor, entendí. Y volví y veía a otro con prótesis. Y yo, ay, Dios mío. Y después veía a otro con prótesis, 2 prótesis. Y yo dije, ay, no, ese está peor. Y yo aquí, yo no me puedo quejar que me duelen los pies. Yo quiero que me sigan doliendo. Porque a ese no le molestan. Pero es porque no los tiene. Y yo quiero los míos conmigo, hermano. ¿Entiende? Aunque sea difícil. Dios necesita que usted y yo entendamos. Somos de barro. Por eso que usted le da la monga. Por eso que usted se enferma. Por eso que usted se duele. Porque somos barro, somos tierra. Y usted sabe que Dios lo sabe porque Él nos creó. Dice, del polvo de la tierra, Él cogió y nos creó. Entonces después viene y hizo, y nos dio vida. Y hasta el sol de hoy seguimos por un soplo de vida que Él dio. Usted no vino a existir porque le dio la gana, vino a existir porque Él quiso. Y tiene un propósito, y cuando usted haya ese propósito, usted es feliz. Usted es alegre, usted se goza, usted se disfruta la vida. Y usted tiene que darse cuenta que ya usted no es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque Primera de Pedro dice esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escuche lo que dice el verso 10. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Iglesia, usted y yo ya no somos lo mismo. Usted y yo ahora somos otra cosa. Somos embajadores del reino de los cielos. Usted representa algo grande. Y yo no le estoy hablando de grandeza humana como los influencers, que la gente quiere que hablen de ellos, que los conozcan. En la iglesia se ríen, pues dicen, ¿cómo es que me dicen en la iglesia los viejitos? Narcisos. Porque siempre estoy hablando de mi belleza y todo eso. Y yo a mis hijos, él se llama Anthony, la mamá quiso ponerle Obed para que la gente no hubiera confusión, pero qué bueno que siempre los certificados dice Anthony Colón. ¿Entiende? ¿Usted sabe cuántos premios él se ha ganado a nombre mío? Porque es mi nombre. Y el otro se llama Caleb Antonio. Porque es el último nieto de mi papá, pero el único que tiene el nombre de él, que era el nombre de mi abuelo, que es el mismo nombre mío, pero en otro idioma. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que por generaciones va a seguir habiendo un Anthony Colón que le sirve a Cristo, hermano. Entonces usted tiene que pensar a gran escala que lo que usted está haciendo, ¿me entiende? Usted sabe que yo hablando con uno de mis hermanos me dijo, gracias a Dios que no te pusieron el nombre de abuelo, o sea, del otro abuelo, del papá de mi abuelo, que se llamaba Arlequín o algo así. Imagínense yo, Arlequín Colón. Qué feo se escucha eso, hermano. Qué feo. Pero yo le digo todo esto para que usted entienda, no somos la gran cosa porque somos la gran cosa, somos la gran cosa porque fuimos lavados por la sangre. Yo quiero que usted se le suba la autoestima y salga de aquí sabiendo que ya usted no es lo que el mundo pueda decir que usted era. Porque están hablando en pasado. En el presente usted es otra cosa. Usted es alguien especial para Dios y compone una gran pieza aquí en la iglesia. Entonces Dios está buscando que usted ponga las manos a la obra. Que usted como portador sea ese gen que enferma de felicidad a los demás.
que enferma de salud a los demás, que le trae esperanza a los demás. Esa es la enfermedad que usted tiene que transmitir. Que cuando la gente hable con usted, dice, es que yo me pongo a hablar contigo y yo siento paz. Que no será, ¿verdad? Que yo conozco gente que a veces uno habla con ellos y lo que le da es coraje. Y entonces, usted y yo tenemos que ser totalmente contrarios, porque en este mundo, hermano, ya hay mucha gente molesta, ya hay muchos pecadores. Necesitamos más gente como usted y como yo, que queramos hacer las cosas bien. Cueste lo que cueste, hermano, porque a veces nos cuesta. A veces nos cuesta hacer las cosas bien porque tiene costos económicos, costos físicos, costos familiares. Usted va a perder tantas cosas. ¿Entiende? Hay gente que a usted lo quería cuando usted estaba en los delitos y pecados, pero ahora no lo quieren. No lo quieren porque, hermano, ya usted no ve las cosas como las veían ellos. Ellos veían crisis, ellos veían dolor, pero ahora usted ve que hay una luz allá. Hay una luz que resplandece y que nos lleva a un camino de bien, que es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero por último dar como punto 3, y es una cosa que últimamente en las predicaciones me nace, y es que siempre hay que decirle a la gente, y esto no es para que usted coja miedo, pero a la gente hay que leerle las letras chiquitas. Porque yo le estaba hablando que usted es la octava maravilla del mundo ahora mismo, porque usted está lavado por la sangre. Usted sabe que lo que vive usted en usted dice, ¿cuántos dicen amén? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El que dividió el tiempo en dos, antes y después de Cristo. Ese es el que ahora usted representa. Ese es el que la gente ve cuando lo ve a usted. Porque yo no sé cómo lo ven usted. Pero a mí, cada vez que me pongo serio, me miran como que, ay, hermano, porque es que tú eres cristiano, no te puede molestar. ¿Por qué? Se puede molestar, pero no puede enojarse y airarse. Tenga cuidado, son cosas distintas. No puede reaccionar mal, pero sí puede decir, no, eso está mal y me molesta, porque no estoy de acuerdo. ¿Entiende? Pero mire lo que le quiero decir. En Esther, anótelo, Esther capítulo 4. Mardoqueo le manda a decir a Esther, no pienses, verso 13, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú, escúchame, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Escúcheme. Y le añadió, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo sí creo que para esta hora usted llegó al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Es la frase que se dice cuando Cristo ya llegó aquí. Cuando vino Dios aquí a la tierra, desde su nacimiento hasta su crucifixión, el reino de los cielos se acercó de tal manera que yo predicaba en una predicación que habían ángeles por todos lados, el Espíritu Santo se estaba manifestando en todas partes hasta que lo crucificaron, hermano. Y después que lo crucificaron, llegó el día de Pentecostés y desde ese momento que el Espíritu Santo descendió aquí, el reino de los cielos se está estableciendo a través de usted y se está esparciendo. Y algún día vamos a ser arrebatados. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Qué pasa? Respiración y alivio vendrá de otra parte. Yo tengo 6 hermanos, una mujer y 5 varones. Y yo soy el único que le sirve fielmente a Dios y mis hijos. ¿Me está entendiendo? Y me gozaba hace 2 domingos atrás porque uno de mis hermanos estaba en la iglesia. Y lo invité y él vive a 1 hora de camino y llegó al culto y está leyendo la Biblia y está buscando una iglesia. Y eso me dio gozo porque lo está haciendo, porque le he seguido mandando invitaciones y teniendo esperanza de que lo que mi abuela me predicó y mi abuelo a mí, se lo predicó a ellos, pero ellos no lo siguieron, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no lo hicieron,
terminé haciéndolo yo, que soy el más pequeño de mi casa. ¿Me sigue? Porque alivio vendrá de otra parte. Entonces mis hijos, gracias a Dios, están en la iglesia. Y esperemos que sigan allí. Y que sus hijos también y los hijos de sus hijos. Pero que toda la gente que tenga contacto con ellos también pueda venir a los pies de Cristo. Iglesia, vamos a estar puestos de pie y entienda, hay consecuencias. Ese es el último punto. Hay consecuencias cuando no le servimos a Dios, cuando no hacemos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y esas consecuencias a veces son tristes. Es triste a veces escuchar testimonios como el que contaba la pastora Dimari, que a su papá Dios lo había llamado al ministerio y él no quiso escuchar la voz de Dios. Pero entonces ella terminó pastoreando. Entonces cuando él ya quería, Dios le dijo, ya el tiempo tuyo pasó. Entonces Dios te dice en esta hora, no dejes que tu tiempo pase. Yo hago muchas cosas en la iglesia y últimamente tengo que estar pasando la parte que me toca hacer a mí. Tengo que decirle a otro que la haga porque el dolor a veces no me deja. Pero a mí no crea, a mí no me gusta ceder mi lugar. No ceda su lugar. No ceda su lugar por miedo, no ceda su lugar porque, ay, no me atrevo, ay, no tengo miedo, ay, yo no sé qué decir. Hermano, es que el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que decir. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo no vine aquí a decirle cosas de mí, ni a hablar cosas de la palabra que yo creí correcta. Yo le vine a decir el mensaje que Dios me dio. Sentado en un momento de angustia, allí tirado en una puerta, Dios seguía diciéndome este versículo, este versículo, este versículo. Y siempre doy una advertencia porque a veces no entendemos. Hay una advertencia que siempre me gusta usar, una de las letras más chiquitas, que está en hebreo. Cuando usted lea en hebreo esa historia donde están todos los hombres de la fe, al final dice, y muchos de estos murieron sin haber alcanzado lo que ellos querían alcanzar. Dios le había prometido a ellos, ellos caminaron y caminaron, y ellos siguieron como si fueran hacia donde Dios les dijo, y aún no viéndolo, usted sabe lo que dice, ellos no se quitaron, y la palabra dice, pudiendo volver atrás. Usted, si quiere, puede volver a la vida de pecado y a la vida que usted vivía antes. Pero si usted se mantiene firme, yo desde que volví a los caminos del Señor, en el 98, no he podido volver para atrás. Y podría, pero no me interesa lo que había ya. Me interesa lo que Dios me dio ahora, lo que me va a dar nuevamente. Así que yo voy a orar por ustedes, iglesia, y el altar está abierto. Si alguien necesita que oremos para que Dios le dé fortaleza y le dé paz y le dé fuerzas nuevas para seguir siendo portador de la palabra de Dios, el altar está abierto. Gloria al nombre de Jesús. Señor y Padre bueno, mira tu iglesia. Mira tu palabra que le ha sido predicada. Yo te pido en esta hora que en el corazón de ellos quede grabado que ellos son los portadores de las buenas noticias para este pueblo de Foro Alto, para este sector en específico primero, y luego que ellos puedan extenderse por toda la costa hasta donde tú los dejes de llegar. Dios mío, sigue abriéndole las puertas. Pon palabras en su boca, pasa carbón encendido por sus labios cuando hablen con sus compañeros en el trabajo, con sus familiares, con sus vecinos. Padre, que tú pongas en su corazón el deseo de hacer las cosas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Dios. Está porque te despierto y hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida sí
Gracias, Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. No tu voz, guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Adórale a Dios. Fidelidad sigue. Dale gracias por toda la fidelidad de Dios contigo, por la familia que te ha dado, por todos los bienes que te ha dado, por la salud que te da día a día, por cómo te levanta y te fortalece. Díselo, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor Raymond, gloria a Dios. Aleluya.